Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a encontrarnos de nuevo en una transmisión de Vida Bogotá. Hoy estamos en la segunda parte de esta serie, que no solamente es una serie, como les he dicho ya varias veces, es un movimiento, es toda una ola de generosidad que nosotros en Vida Bogotá, en conjunto con muchas iglesias alrededor del mundo, hacemos cada año. En la primera charla, y si tú te la perdiste, la puedes buscar ahí donde la estás viendo ahorita en el canal de YouTube. En la primera charla estuvimos hablando acerca de la generosidad como un arma que tú y yo podemos tener en donde vamos a experimentar cosas diferentes acerca de Dios, pero no solamente eso, es nuestra forma en la que podemos realmente cambiar el mundo. Hoy, en esta segunda parte, yo les quiero hablar de una pregunta, es una pregunta central que la iglesia del primer siglo se hizo, y esa pregunta es: ¿cómo podemos ayudar? Y esa pregunta en esta época pues es fundamental para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ayudar? Imagínate eso. Y como les decía, esta fue la pregunta y lo vamos a mirar hoy durante la charla. Fue la pregunta que se hizo la iglesia en el primer siglo. Allí, cuando la iglesia nace, poco tiempo después de que Jesús ha resucitado, estos primeros discípulos de Jesús, los primeros movimientos acerca de lo que podemos conocer como iglesia, esa fue la pregunta que se hicieron ante una crisis en términos de un desastre natural que estaban viviendo, lo cual se me hace bastante cercano a lo que cada uno de nosotros podemos estar viviendo en esta época de la pandemia, de este tiempo tan difícil que hemos vivido cada uno de nosotros. Hemos vivido crisis en términos de las finanzas, crisis en términos obviamente de la salud. De hecho, puede ser como las dos áreas que más se pueden estar como siendo afectadas. Y cada uno de nosotros empieza a hacer preguntas. Yo sé que tú has hecho preguntas, yo he hecho preguntas como: ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esta situación en la que estoy? ¿Qué puedo hacer yo? Y hay preguntas aún un poco más profundas, si se podrían llamar así, que se las hacemos a Dios, como: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Será que estos son los últimos tiempos? ¿Será que Dios está tratando de decirnos algo? Hay preguntas profundas, hay preguntas del día a día y hay preguntas profundas, pero yo los quiero invitar a que me acompañen en este relato, en donde lo que vemos es que ante un desastre natural mundial, muy parecido a lo que estamos viendo, la iglesia, esta iglesia naciente, esta iglesia que podríamos llamar original, se hizo una pregunta, y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Obviamente, para llegar a esto yo les tengo que dar un poquito de contexto, porque básicamente lo que vamos a solucionar es: ¿qué preguntas deberíamos hacer? ¿Cuáles son las preguntas que realmente deberíamos hacer en esta época como creyentes, como parte de la iglesia? Y si tú nos estás viendo o de pronto estás asistiendo a algunas de nuestras reuniones y todavía no te consideras un creyente, todavía no te consideras de la iglesia, también va a ser muy importante para tu vida, aun cuando aún no creas lo mismo que nosotros. Pero si tú te consideras creyente, si tú te consideras de la iglesia, son preguntas, es una pregunta central especialmente, pero son preguntas que sí nos deberíamos estar haciendo, y más en esta época que tú y yo estamos viviendo. Entonces, el contexto que yo les quiero dar es: después de que Jesús muere, comienza una cacería a los cristianos. De hecho, ni siquiera todavía los llamaban cristianos, pero a los seguidores de Jesús empieza una cacería por sus vidas. Los judíos, los líderes judíos principales empiezan a perseguir a estos seguidores de Jesús. Uno de esos primeros mártires de la iglesia cristiana es Esteban. Esteban es apedreado básicamente por seguir a Jesús. O sea, él es apedreado por su fe.
Y esto, acá muchas veces yo voy a decir que esto es difícil de entender para nosotros porque nosotros no vivimos en una época en donde, ni en un tiempo ni en un lugar en donde nos apedreen por nuestra fe. Pueden haber lugares en el mundo en donde todavía pueden haber ese tipo de problemas, pero estoy convencido que el 99.99% de los que vemos estas transmisiones no vivimos en un lugar o en un tiempo en donde por nuestra fe podemos ser apedreados. Y básicamente una cosa que sucede es que Roma no hace nada. Roma, que es el imperio que está mandando en ese momento, no hizo nada. Roma simplemente se quedó quieta, no puso nada en términos de lo que ellos eran como autoridad, y se quedó sin hacer nada. Eso, en últimas, obviamente desata una violencia contra los seguidores de Jesús, y de hecho así lo podemos ver en el capítulo 8 del libro de Hechos. Este libro es fundamental. Todos los pasajes de la Biblia que vamos a ver hoy están en el libro de Hechos, porque yo les dije, estamos hablando del principio de la iglesia. Entonces vamos al principio de la iglesia, que es lo que está narrado en el libro de Hechos, y Hechos lo escribe un médico, Lucas, que es el mismo que escribe el Evangelio. Era un médico que se compromete a hacer un recuento organizado, como él mismo lo dice, de los sucesos de la vida de Jesús y de lo que sucedió después de que Jesús resucita. Y dice en Hechos 8:1, aquel día, y está hablando de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Es decir, ser seguidor de Jesús no era legal en esa región del Imperio Romano, no era seguro. ¿Y saben qué pasó? Miren, esto es lo que sigue diciendo ahora en Hechos 8:4. El movimiento de Jesús dejó de existir cuando sus líderes fueron eventualmente atrapados y ejecutados. ¿Cierto que no? ¿Cierto que eso no dice? Si tú has leído alguna vez la parte de la Biblia, eso no lo dice. Y sabemos que no lo dice porque entonces la iglesia cristiana, los seguidores de Jesús en esta época tampoco existirían. Eso no fue lo que dice, solamente te lo puse ahí para que vieras que cuando sucede algo que tenía todo el propósito de acabar con el movimiento de Jesús, con los seguidores de Jesús, sucede absolutamente lo opuesto. Esto sí dice en Hechos 8:4, dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es decir, es sorprendente que algo que sucede con el propósito de aplastar este movimiento, lo que hace es generar que ahora a donde quiera que ellos iban, terminaban predicando el Evangelio. Y eso a mí me llena de emociones. Señor, el COVID ha sido terrible, pero el COVID puede ser parte de esa herramienta en las manos de Dios para que tú y yo comencemos a predicar el Evangelio, y que personas que nunca lo han oído ahora tengan la posibilidad de oír el Evangelio de Jesús. Es decir, por ejemplo, este video que tú estás viendo lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, que de pronto hace año y medio, muy poquitas personas estaban buscando en internet algo acerca de Dios y lo estaban encontrando en términos de todas las iglesias que ahora están transmitiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, es sorprendente que este movimiento que comienza con la idea de aplastar el movimiento de Jesús, termina logrando completamente lo opuesto. Ahí empieza a aparecer un personaje que va a ser importante. Este personaje que aparece, y yo estoy haciendo acá el contexto después de la persecución que inicia contra los cristianos, el primer mártir es Esteban, y ahí aparece un personaje que conocemos como Saulo. Saulo era de Tarso, y ahí lo puedes encontrar en el relato como Saulo de Tarso. Este mismo Saulo de Tarso, después Dios le va a cambiar su nombre y lo vamos a conocer como Pablo, el famoso apóstol que escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento. Son cartas que él está enviando a las iglesias hablando de la iglesia. Entonces, este Saulo, que primero aparece como un perseguidor de la iglesia, o sea, él iba y sacaba cristianos de sus casas para
ejecutarlos. Básicamente les hacían un juicio en donde siempre eran culpables y a menos de que negaran su fe terminaban muertos. Este Pablo es el que aparece ahí, que en ese momento lo vemos como Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? Ya vamos a leer ahora 3 capítulos después. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, no Antioquia. Antioquía, allá en el Medio Oriente de la época, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Acá hay cosas que no nos podemos extender mucho, pero era un poco irónico que no le anunciaran el mensaje sino solo a los judíos, porque en Jerusalén los que los estaban persiguiendo eran los judíos. Esos eran los peligrosos, pero ya estaban lejos. Y los judíos obviamente eran los que tenían cercano en su mente el Mesías prometido, y ellos les estaban hablando, Jesús es ese Mesías prometido, y además murió en la cruz y resucitó, y ellos le anunciaban el mensaje a esos judíos y pues creían, como dice ahí. Dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, y de Cirene, que al llegar a Antioquía, ojo, acá es importante, y no sé si ya pasaron el pasaje, pero si es así, devuélvete un poquito, dejémoslo ahí. Al llegar a Antioquía, Antioquía queda a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Tú y yo diremos, pero 500 kilómetros es como queda Antioquia de Bogotá, 500 kilómetros. Pero sabes, en esa época, para viajar 500 kilómetros podían durar entre 10 días y 2 semanas para viajar 500 kilómetros. Eso era casi decir que iban al otro lado del mundo. ¿Y por qué digo eso? Y dirán, tú tan exagerado. ¿Cuánto te demoras tú para llegar a Australia? ¿Cierto que 14 días no? No nos demoramos. En esa época eran 14 días para llegar a Antioquía, es decir, estaban lejísimos de Jerusalén, y empezaron a darse cuenta que las cosas eran diferentes. Y sigue diciendo que al llegar a Antioquía, estos que ya venían de otras partes, comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Es decir, esto se había vuelto como una bola de nieve que después de la persecución habían salido a hablarle a otros acerca del evangelio. Ya le habían hablado a los judíos, ahora también le estaban hablando a los que no eran judíos. Cuando dice habla griega es no judíos, o sea, tú y yo. Les estaban hablando ahora a los judíos. ¿Y qué les estaban diciendo? Anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús murió en la cruz por mi pecado, por tu pecado, para que nosotros tuviéramos una nueva vida. Eso les estaban anunciando, me imagino, ¿en serio? ¿Y resucitó? Y ellos decían, sí, nosotros conocemos a alguien que lo vio resucitado, porque es que después de resucitado se le apareció a estos, se le apareció a 500, pero de verdad resucitó, sí, está escrito que dice que se robaron el cuerpo y que movieron la piedra, y ustedes pueden leer todo eso en los evangelios, pero ellos les contaban y les decían, sí, sucedió, no es porque está escrito en la Biblia, es porque sucedió y ahora nosotros lo encontramos escrito en la Biblia. Entonces, de nuevo, este movimiento que pretendía acabar con el evangelio termina haciendo todo lo contrario. Ahora, al otro lado del mundo se estaba hablando del evangelio, y sucede tanto que desde Jerusalén mandan a un individuo que va a ser muy conocido en el resto de los libros del libro de los Hechos, que se llamaba Bernabé. Dice acá, ya en Hechos 11, al final del capítulo 11, dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Es decir, Bernabé llega, se da cuenta que hay tanta gente que deben atender, que se va a buscar a Saulo, que para esa época realmente ya era Pablo, ya era otro hombre, ahora convertido y defendiendo el evangelio y anunciando las buenas nuevas del evangelio a la gente. Y dice, en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Miren, esto es impresionante y tan parecido. Se acoplaron a esa nueva normalidad. Ahora no era en Jerusalén, ahora era en Antioquía. No era solamente para los judíos, ahora era para todos. Y estuvieron ahí anunciando el evangelio. Se acoplaron a esa nueva normalidad, como tú y yo debemos estar haciendo hoy en día en esta nueva normalidad. Ojalá que para cada uno de nosotros sea una nueva normalidad, que no seamos los mismos que éramos hace año y medio. Ahora valoramos otras cosas de una manera diferente.
Pero acá la historia da un giro de 180 grados que si uno no lo mira con cuidado de pronto no se da cuenta qué es lo que está pasando. Dice al final, o sea, está hablando, si ustedes se dan cuenta ahí de la cita en la Biblia, son apenas 2 versículos adelante, o sea, casi en el mismo párrafo. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, o sea, subieron, ¿sí? En este tiempo ellos salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía, y había uno de ellos llamado Ágabo. Se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Acá una cosa chévere, cuando se habla de los profetas, uno dice, ¿cómo así? Llegó alguien y dijo que iba a pasar en el futuro. Uno, ¿cómo sabe si eso es verdad? Pues porque pasa, ¿sí? Si alguien anuncia que va a pasar algo y dice que es del Espíritu Santo y no pasa, pues era mentira, es un charlatán, como tantos hay hoy en día. Por favor, tengan cuidado con eso. Y dice ahí en la Biblia, porque pone, acuérdense que esto lo escribe Lucas y él quiere ser fiel a los hechos, y dice, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, el emperador romano. Si ustedes van a los libros de historia, se sabe que en el reinado de Claudio hubo una cosecha malísima, y lo que Ágabo dice que va a suceder, que va a haber una gran hambre, sucede. De nuevo acá, esto no es fácil de entender para nosotros. Nosotros nunca hemos vivido esta idea de una gran hambre. Sí, la gran hambre que uno vive es porque le toca almorzar 2 horas después de cuando era y tiene un hambre terrible y uno dice que se va a morir del hambre, pero no es eso. Nosotros no hemos vivido eso, o al menos la mayoría de nosotros. Yo nunca he vivido realmente una gran hambre. Puede ser que haya problemas económicos y no me pueda comprar mucha comida, pero que no haya comida, creo que eso no lo vivimos, sobre todo nosotros. Puede ser que hay sitios que sí, y ese es el punto importante. Puede haber sitios que sí, puede haber momentos en que sí sea necesario. Entonces, ellos sí sabían que era una gran hambre, y sabían que una gran hambre significaba va a haber gente muriendo de hambre, porque no hay comida. Va a haber gente muriendo de hambre en todo el mundo. Cuando en la Biblia, especialmente en Hechos, hablan de todo el mundo, seguramente están hablando del Imperio Romano, pues que era todo el mundo para ellos, básicamente. Y ellos sí sabían, ellos dicen, viene una gran hambre, viene una pandemia, y va a haber gente que va a estar pasándola muy difícil. Piensa en esto, devuelve tu chip, porque ya no es tu cassette, 1 año y medio. De pronto no creíamos mucho en esto de la pandemia, o cuánto iba a demorarse, o qué iba a pasar, pero cuando empezamos a entrar en ese punto de la pandemia y sabíamos que esto iba a durar y que se iba a volver complicado, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? Trata de recordar, te doy ahí 5 segundos. ¿Sabes qué hicimos tú y yo? Nos abastecimos. De hecho, nos abastecimos tanto que yo me acuerdo tratando de ir a un supermercado, a hacer mercado, y no había algunos productos. De hecho, había un producto que yo nunca entendí por qué ese producto fue el que se acabó, que fue el papel higiénico. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que el papel higiénico fue el que se acabó y habían videos de una cantidad de gente saliendo de los supermercados con una cantidad de papel higiénico como si la pandemia fuera de un problema estomacal o algo? Yo ese pedazo nunca lo entendí. Tú y yo nos abastecemos y eso no está mal. Pero ¿saben cuál fue la pregunta que hizo la iglesia en el primer siglo cuando se dio cuenta que unas personas la iban a pasar más difícil que ellos, aunque ellos mismos también le iban a pasar difícil? ¿Sabes qué hicieron? Lo podemos leer ahí en el siguiente versículo. Entonces, esta iglesia del primer siglo, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Esto realmente toca mi corazón. Esto realmente toca mi corazón. No es que ellos no le iban a pasar mal y estaban dándole apoyo a los que sí le iban a pasar mal. Ellos también le iban a pasar mal, pero sabían que estos iban a tener momentos más difíciles. Y su primera pregunta es, ¿en qué podemos ayudar? Y tomaron acción de inmediato, y de acuerdo a lo que cada uno podía, enviaron ayuda a los que estaban en Judea. Y dice en el siguiente versículo, así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. A mí realmente me impacta.
Ante esa gran mala noticia, su reacción no fue cómo me cuido yo, cómo cuido a los míos, seguramente también lo hicieron, sino a quién tenemos que ayudar. Yo no sé si en tu caso, cuando hay una mala noticia, tú lo primero que piensas es cómo puedo ayudar o a quién tengo que ayudar. En mi caso no, y me duele. Y al leer este pasaje realmente yo dije, ¿por qué no? Si ellos lo hicieron. Y ellos no lo hicieron porque fueran a recibir algo a cambio. De hecho, ellos, los no judíos, le estaban mandando ofrendas a los judíos. Muchos de estos judíos, y lo podemos seguir leyendo ahí por 4 capítulos más en el libro de Hechos, ustedes los pueden leer, capítulo 13, 14, 15 especialmente. Estos de Jerusalén ni siquiera todavía estaban convencidos de que los de Antioquía deberían oír el mensaje del evangelio. O sea, le estaban enviando ayuda a unas personas que posiblemente ni siquiera ellos les caían bien. O sea, yo te estoy enviando ayuda y yo ni siquiera te caigo bien a ti, pero te estoy ayudando. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Saben por qué lo hicieron? Y esto es importantísimo. Porque ellos, cuando les anunciaron el mensaje de Jesús, y acá está la importancia del contexto, entendieron que ellos eran deudores y que Jesús en la cruz pagó por ellos. Jesús entregó su vida, Dios fue generoso. Aunque ellos no se lo merecían, como tú y yo, aunque yo no me lo merezco, Jesús murió en la cruz por mí y por ti. Ellos entendieron que esa deuda ahora estaba saldada. Ellos no le debían nada a Dios porque Jesús pagó. Y por esa razón, porque Jesús pagó, porque eso era lo que Dios quería que hicieran, lo hicieron. No era porque fueran buenos, no era porque les sobraba la plata. Acuérdense, ni siquiera les caían bien, pero ellos lo hicieron porque estaban convencidos de que habían recibido generosidad allá en la cruz y que la única forma de pagar la generosidad de Dios era siendo generosos con otros. Yo les podría decir acá, vivo en este momento, Vida Bogotá en este momento está pasando una crisis económica. Nosotros, como iglesia. Pero esta serie, que es un movimiento de generosidad, la estamos haciendo porque estamos convencidos que lo que tenemos que hacer en este momento, porque Dios está pidiendo que lo hagamos, es ayudar a otros que la están pasando más difícil que nosotros. No quiere decir que nosotros la estamos pasando bien y por eso vamos a ayudar. No, porque es nuestra responsabilidad como creyentes y como iglesia ayudar a otros. Voy terminando, pero les quiero dejar un par de pensamientos más. N.T. Wright, un autor erudito del Nuevo Testamento, escribió un libro durante la pandemia y se llama Dios y la pandemia. Y él escribe este libro y dice que cada vez que en el Nuevo Testamento hay una necesidad, la iglesia respondió siempre de la misma manera, haciendo 3 preguntas. Siempre que hubo una necesidad, la iglesia respondió haciendo 3 preguntas. No importa cómo estaba la iglesia, ellos respondieron haciendo 3 preguntas. La primera, ¿quién estará en riesgo de esa noticia que me estás contando? La segunda, ¿cómo podemos ayudar? Y la tercera, ¿a quién debemos enviar? A mí realmente me toca el corazón porque creo que el primer pensamiento que normalmente viene a mi mente y posiblemente a la mente de muchos de nosotros es, ante una gran mala noticia, yo pienso primero en yo cómo me voy a cuidar y cómo voy a cuidar a los míos y cómo yo me voy a asegurar que no pase nada. Pero estos que la estaban pasando mal, los estaban persiguiendo hasta la muerte por ser creyentes, lo primero que piensan ante una mala noticia es ¿cómo podemos ayudar? Y lo hicieron. Y cada vez que sucedió, se repitió.
Y yo hoy a ustedes los animo, los invito a que tomemos esa misma actitud y que nuestra pregunta sea: ¿cómo podemos ayudar? Lo hemos dicho, hemos mandado toda esta información acerca de las instituciones, pero lo quieres hacer en una forma práctica, te propongo 3 formas prácticas. El Liceo Nueva Vida necesitan un laboratorio de química. Allá se están transformando familias, se están transformando niños. Ni siquiera vamos a saber el alcance de lo que nosotros podemos hacer en la vida de ellos, en las generaciones futuras. Liceo Nueva Vida. Segundo, Biblioseo. Allá en la zona rural de Ciudad Bolívar, ellos están erradicando la pobreza mental de las nuevas generaciones a través de la educación. Y están necesitando una cantidad de recursos, de dinero, para que estos niños puedan cumplir sus sueños. Y vamos a cambiar generaciones enteras. También estamos con el movimiento de Manos a la Obra, algo interno de Vida Bogotá, en donde el próximo sábado, de cuando estés viendo este mensaje, el próximo sábado, vamos a ir alrededor de la Bibocasa a repartir almuerzos, a repartir regalos. Entonces, tú y yo debemos hacer esa pregunta cada vez que tengamos un problema, cada vez que oigamos un problema, es ¿cómo podemos ayudar? Y por eso hacemos Be Rich. Esa es la razón por la que tú y yo estamos haciendo Be Rich, porque Be Rich es dar, servir y amar. Y la meta no es tanto una meta numérica. La meta de lo que estamos haciendo es que todos nosotros, todos los que están viendo este mensaje, todos los que han venido aquí al estudio, a nuestras reuniones presenciales, todos participemos, la familia entera esté participando en las diferentes oportunidades de servicio que tenemos. Hay una parte que es dar, hay otra que es servir y otra que es amar, para que cada uno de nosotros lo pueda hacer. ¿Cómo se puede hacer? Con algo tan pequeño como 159,990 pesos. Y está pequeño, de hecho espero que esté saliendo pequeño aquí abajo, pequeñito, porque es así. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, que ya entendimos que somos ricos, podemos hacerlo. En mi familia son 4 y eso se multiplica obviamente. Pero no te tienes que quedar ahí, por eso digo al menos 159,900 pesos. Tú puedes hacer más y lo que tú vas a hacer va a hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Aquí va a salir la dirección de donde nosotros podemos donar. vidabogotá.org/donaciones. Ahí está en la página de internet, ni siquiera tiene que salir, no es necesario. Ve a la página de internet de Vida Bogotá, le das clic y puedes hacerlo, no importa en qué parte estés. Yo hoy pido plata tranquilo, porque no la estoy pidiendo para Vida Bogotá, aunque estamos en una crisis económica, pero no la estoy pidiendo para Vida Bogotá. El 100% de lo que nosotros vamos a recibir lo vamos a entregar a estas fundaciones que estamos apoyando este año en Be Rich. El 100%. De hecho, seguramente como iglesia vamos a invertir en muchas otras cosas, pero el 100% de lo que llegue lo vamos a entregar a estas fundaciones. Yo conozco gente durante este tiempo que ha tenido ingreso 0, pero nunca dejó de dar. Y la razón no fue porque podía sacar de otra parte. La razón es porque ellos entendieron que eso era lo que Dios quería que ellos hicieran, dar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Yo les voy a contar aquí algo y les voy a decir la razón. Adriana y yo, en los últimos 2 años, hemos dado más que en cualquier otro momento de nuestra vida. Y tú dirás, ay no, pues claro, pues usted es el pastor, o no, ay tan bueno, no, es que Adriana es maravillosa. No, ¿saben por qué lo he hecho? Porque entendí que eso era lo que Dios estaba pidiendo de nosotros en este momento, porque hay personas que están pasando situaciones difíciles, porque entiendo que la generosidad es un arma con la que yo puedo transformar el mundo cuando realmente la utilizo como debería utilizarla. Hoy es el tiempo de dar. Ve a la página de internet de Vida Bogotá, haz tu donación, ve más allá de lo que normalmente harías. No es un número, es generosidad, es entender que lo que Dios pide de ti es que tú seas parte del cambio para las personas a través de dar. ¿Y sabes qué?
y termino con esto, vas a experimentar algo en tu relación con Dios, vas a experimentar algo en tu pensamiento en términos de que Dios está proveyendo en tu vida. Hazlo y me cuentas lo que va a pasar. Seguimos con una canción. Todas las canciones que hemos elegido para este tiempo de Be Rich son especiales y están conectadas con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, después de esta oración, seguimos con esta canción. Si estás allá, no importa, levántate y canta, y que sea una oración para ti, y que hazla parte de ti, de tu corazón. Por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos. A mí a veces me gustaría que acá la pantalla pusiera negra, pero cierra tus ojos, vamos a orar. Tú estás hablando es con Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú nos muestras que aún estos hermanos nuestros, literalmente hermanos en la fe nuestros, de hace 2000 años, ante la necesidad, su primera pregunta, su pregunta central, la pregunta que nosotros deberíamos hacer es: ¿cómo puedo ayudar? Y gracias porque podemos ayudar, gracias porque podemos hacerlo, gracias por las oportunidades que tenemos de ayudar a estas otras fundaciones que no necesariamente tienen una profesión de fe igual a la nuestra, pero que están haciendo las cosas bien y que sabemos que nuestra ayuda puede ayudar para que no solamente los que reciben esa ayuda sean transformados, sino generaciones enteras pueden hacer. Señor, yo te pido que toques nuestro corazón, que nos hagas extravagantemente generosos como individuos, como personas y como iglesia. Ahora, Señor, que podamos cantar con el corazón, expresándote a través de la letra de esta canción quién eres tú y cómo te necesitamos nosotros a ti. Amén y amén. Puedes pensar qué pasaría si amamos más. Puedes soñar en una vida de más bondad. Cuando doy a otros conocer el mundo que nuestro Padre es amor. Nuestras manos llenas sembrando hoy compasión. Vamos amando, dando, sirviendo a todo el mundo. En tu reflejo miramos como diste a tu Hijo. Lo entregaste sin dudarlo, solo pensaste en mí. Voy a vivir dando esperanza donde no hay. Mi corazón va desbordando de compasión. Cuando doy a otros conocer el mundo que nuestro Padre es amor. Nuestras manos llenas sembrando hoy compasión. Vamos amando, dando, sirviendo a todo el mundo. En tu reflejo miramos como diste a tu Hijo. Entregaste sin dudarlo. Vamos amando, dando, sirviendo a todo el mundo. En tu reflejo miramos como diste a tu Hijo. Entregaste sin dudarlo, solo pensaste en mí. Para servir a que sea nuestra razón. Para servir a es nuestro lema. Para servir a amar, que
estoy convencido que los que ayer participamos en la feria de emprendimiento allá en el Liceo Nueva Vida, la pasamos maravilloso. No somos los mismos después de ver lo que de verdad se puede hacer cuando somos generosos y lo que está pasando con estos chicos y con las familias allí. Ahora espero que si tú por alguna razón no fuiste, puedas ir a lo que vamos a hacer el próximo sábado. Vamos a repartir almuerzos, vamos a dar refrigerios, vamos a dar algunos regalos alrededor de la Vivocasa. Toda la información está en nuestras redes, me puedes escribir al LD, seguramente yo lo he estado mandando todos estos días, la información que yo pienso que es necesaria, pero si tú necesitas más información, yo te pido que simplemente preguntes. Nos vamos a encontrar en la Vivocasa el próximo sábado y vamos a hacer esto. Y recuerda, si no has hecho tu donación, ese es el momento para hacerlo. Ahí en la página lo puedes hacer. Si tú tradicionalmente ya has hecho donaciones a Vida Bogotá, también sabes cómo hacerlo. Recuerda, lo único es que envíes un correo diciendo que es para Be Rich. Esto es lo más importante que estamos haciendo acá. Y yo a veces me atrevo a decir que es una de las cosas más importantes que hacemos durante el año. ¿Saben por qué? Porque cuando somos generosos, tú experimentas a Dios de una manera diferente. Porque sabes que es Él el que está proveyendo para tu vida, aun cuando tú estás dando algo de eso que Él te está dando cada mes, Él provee y aún pasan más cosas, es maravilloso. Yo te lo digo, es real, así es. Entonces, sigamos en esta campaña de generosidad, estemos dando, estemos sirviendo, estemos amando. Eso es Be Rich, la mejor forma en la que tú y yo podemos transformar el mundo. Nos vemos. Puedes pensar qué pasaría si amamos más.